Buenos Aires, Axel Kicillof. Acompañan la señora vicegobernadora Verónica Magario y la señora ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la señora ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz. Sí, buenos días a todos, a todas. Bueno, un gusto muy grande poder estar presentando este programa junto al gobernador, a la vicegobernadora. Es una iniciativa muy importante en el camino del trabajo para la prevención, la atención, la erradicación de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Esto es uno de los objetivos que nuestro ministerio tiene y responsabilidades por el marco normativo internacional, nacional de nuestra provincia y por el mandato que hemos recibido desde la creación de este Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Y en ese camino de la definición de las políticas, cómo articulamos las respuestas con los municipios es un mandato central. Las personas que sufren violencia de género, que están en situación de violencia de género, viven en determinado territorio y en ese territorio donde viven y donde van y piden ayuda es el lugar donde se debe articular esa respuesta. Y allí el Estado tiene que poner todo su esfuerzo, toda su presencia, toda su inteligencia para que estas intervenciones lleguen de manera oportuna, consistente, sostenida en el tiempo y no, como muchas veces hemos visto, que parece que nos conmovemos cuando ocurren las situaciones más extremas, aparecen a veces las noticias o las cámaras y después se apagan las cámaras y ¿qué pasó? Esto es claramente lo que planteamos que no debe ser así y hemos estado trabajando en la provincia. Nosotros tenemos marca la acción en la violencia de género, lo que se llama el Sistema Integrado Provincial de Prevención y de Atención de la Violencia. Este Sistema Integrado Provincial tiene dos ámbitos de articulación de la política, uno que es la Mesa Intersectorial Provincial, que tiene articulando todos los organismos del Estado provincial, tanto sea del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, que tienen incumbencia en la temática de violencia de género. Y el otro ámbito privilegiado para nosotras, importantísimo como dispositivo, son las mesas locales intersectoriales de prevención y atención de la violencia. Estas mesas sientan en cada municipio a los responsables locales, las áreas de género, el sector de salud, de desarrollo social y las provinciales con asiento en ese territorio, las comisarías de la mujer, los juzgados, en algunos casos de paz, depende, lo de justicia depende de la localidad que estemos hablando. Desde allí se acuerdan, se consensúan las políticas y también son lugares que hemos venido fortaleciendo mucho porque la verdad que nos encontramos dispersiones en la intervención, lugares donde estas mesas locales no funcionaban ni existían, lugares donde tenían vaivenes, momentos en los que tuvieron presencia y fuerza y después se dejó de funcionar. Bueno, hoy estamos con una dirección muy fuerte colocada en este sentido y también en los diálogos regionales, porque la característica de nuestra provincia nos lleva a pensar la política en lo local, en otros aspectos regional y también en conjunto como provincia. En esa línea se presenta este programa. Este programa tiene un nombre que nos gusta mucho porque reivindica lo comunitario, se llama Comunidades sin Violencia. Y el objetivo del programa es el fortalecimiento de la gestión municipal contra la violencia de género. Por esto que les decíamos, que ese es el lugar de mayor cercanía, ese es el lugar donde vive quien está sufriendo la violencia y es el lugar donde hay que fortalecer el nivel de respuestas. Esto crea un fondo, el programa crea un fondo especial, va a salir por un decreto del gobernador,
porque también queremos que haya certeza en las intervenciones, porque el otro problema con el que venimos en torno a la violencia de género es lo errático, la fragmentación de las respuestas y la falta de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces hay que dar certezas para intervenir y para eso hay que tener recursos, claramente. No se hace nada más que con voluntad. Nosotros sabemos que en estos temas se responde con mucha solidaridad, con mucha voluntad, con militancia, con compromiso. Pero el Estado tiene que estar presente y tiene que estar con los recursos que hacen falta para colocar dispositivos y mecanismos de intervención que se acerquen al alcance del grave problema social que estamos abordando. La violencia por razones de género y en particular la violencia en el seno de las relaciones domésticas, familiares, tal cual lo define además la legislación, la 12569 en la provincia de Buenos Aires, es una problemática muy extendida, un grave problema social y pudimos ver lo que pasó en el contexto de pandemia y las medidas de ASPO y de aislamiento en los hogares en torno a las líneas remotas de atención, el recrudecimiento de pedidos y también, por otro lado, la visibilidad que tuvo este factor, que es algo que nos ayuda para también estar mirando cómo es la problemática y cómo damos las respuestas que corresponden. En concreto, el programa se propone fortalecer 3 líneas de trabajo, planteamos 3 líneas distintas porque ustedes saben que nuestra provincia tiene 135 municipios, que tenemos realidades completamente diferentes en torno al diseño institucional de los municipios, pero al desarrollo de políticas de género en esos. Tenemos algunas en los que el área de género tiene rango de secretaría, así como nosotros somos ministerio, es secretaría, y tenemos otros que todavía no tienen ni área conformada. Ese es el otro gran objetivo que tiene nuestro ministerio, fortalecer las áreas de género municipales y que vayan adoptando los principales rangos de gestión. Y además tenemos muchas realidades distintas en torno a qué dispositivos existen o no para atender la violencia. Por eso proponemos 3 líneas de trabajo en el programa. Una primera línea que apunta a los dispositivos concretos de atención, que es para fortalecer la existencia de equipos interdisciplinarios que atiendan la violencia, dispositivos de ayuda mutua, de grupos de ayuda mutua para mujeres que están en situación de violencia y también dispositivos para varones violentos, con un conjunto de medidas en torno a lo reeducativo, lo social en torno a estas medidas de también abordar las masculinidades y las masculinidades violentas. La segunda línea de trabajo es la que apoya y está pensada para apoyar aquellas cuestiones que apuntan a los hogares integrales. En la provincia de Buenos Aires, alrededor de 60 hogares integrales de protección frente a las violencias de género, son esas casas, eso que antes se llamaba refugios, que se va en una situación de extremo peligro de vida, en general va la mujer con hijos, con hijas, con quienes están corriendo riesgo de vida en esta situación, es la última instancia, ya cuando no hubo otras respuestas y hay que proteger la vida. Bueno, planteamos una línea que refuncionalice, que ayude a mejorar estos dispositivos donde están y también que se piensen con una mirada regional como esta red de hogares que tiene la provincia. Y otra línea en este sentido son las casas abiertas o casas de medio camino, que es una respuesta bastante actual y que para nosotros es una apuesta muy fuerte a pensar, se salió, no hay tal riesgo de vida, pero la mujer necesita y su familia un tiempo en torno a estar en un lugar que se tiene que asociar con dispositivos que tenga el municipio de atención, de asistencia. Entonces, segunda línea, hogares integrales y casas abiertas y de medio camino. Y la tercera línea de trabajo es el acceso al trabajo, la salida laboral, porque también lo que queremos es pensar el continuo de las políticas. Y el acceso al trabajo, a la formación de cooperativas, a la asociatividad, el fomento de la asociatividad, este es el otro gran camino y nosotras esperamos que cada vez estemos trabajando más en el sentido de este tipo de respuestas desde la política pública. Así que se va a construir un fondo inicial
de 500 millones de pesos para esta política hacia los municipios. Vamos a presentar proyectos, bases de proyectos que dialogaremos con cada municipio, irá adoptando las líneas de trabajo que ellos prioricen, y lo vamos a presentar en 3 etapas de realización. Inicialmente desde ahora en todo el diseño, pero ya en la implementación concreta desde octubre en los municipios, a junio del 2021, donde ya vamos a tener los 135 municipios de la provincia activamente con esta política en SUGES, como parte de lo que fortalece la gestión que se viene realizando. Quiero, para finalizar y dejar que a la vicegobernadora y al gobernador que también compartan con ustedes sobre esta presentación que estamos haciendo, de decirles que la verdad que desde que llegamos y esta fuerte voluntad política que tuvo el gobernador Axel Kicillof de crear un Ministerio de las Mujeres y ponerlo en el principal rango de gestión, porque esto dialoga con el conjunto de los organismos también a ese nivel de decisiones. Y eso es fuerte, significativo e importante en torno a el lugar que tienen las políticas de género en el gobierno municipal. Pero además nosotras, desde la línea telefónica, desde el trabajo remoto, este tiempo es inmensa la tarea que tenemos cotidiana con las áreas de género de los municipios. La verdad que todo nuestro reconocimiento a esas responsables que lo hacen muchas veces con un sacrificio gigantesco, y a veces son las 2 o las 3 de la mañana o las 4 y también están allí atendiendo con gran profesionalidad, además de con gran compromiso en la tarea. Así que para nosotros es de enorme satisfacción desde la provincia estar apoyando esa tarea con recursos que mejoren los dispositivos que se tienen para la atención. Eso es lo que imaginamos, una vida libre de violencias, que cumplamos el compromiso al derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Comunidades sin violencia es una herramienta más en ese camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, vamos a escuchar las palabras de la señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario. Bueno, buen día. La verdad que voy a retomar las últimas palabras de nuestra ministra en función de una vida libre de violencia, una comunidad libre de violencia. Sin duda que el flagelo de la violencia de género es un flagelo que no solo abarca a las mujeres, sino que destroza permanentemente hogares y familias enteras. Desde ya que cuanto menos recursos, menos independencia, menos posibilidades y menos derechos tienen las mujeres, más se ven sometidas a este gran flagelo. Y Estela recién hacía una descripción, nuestra ministra, de un programa que se pone en marcha hoy, a 7 meses de creado este ministerio, a 7 meses de haber asumido el gobierno provincial, con un gobernador como Axel dispuesto a trabajar en función de las mujeres de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros, en el medio de la pandemia, estar llevando adelante este programa, un programa que, como describía nuestra ministra, es de acompañamiento frente a las situaciones de violencia, un programa de resguardo, pero también un programa de darle un resultado final a aquel camino que debe recorrer aquella familia y aquella mujer que sufre la violencia de género. Y cuando decimos darle un final, es pensar desde la salida del lugar donde sufre la violencia de género hasta la llegada de un nuevo hogar y un nuevo trabajo construido desde el Estado. El Estado hoy, con orgullo, el Estado provincial, por decisión política del gobernador,
por un gran esfuerzo de nuestra ministra y todo su equipo. En estos 7 meses hemos preparado una herramienta para trabajar junto a cada intendente de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, para que a su vez en cada municipio, en cada localidad, en cada barrio, en cada pueblo, solucionemos las cuestiones de violencia de género, pero no solucionemos, sino que estemos el Estado al lado de cada uno de ellos y de ellas, fundamentalmente, protegiendo a nuestras mujeres, protegiendo a nuestros niños, protegiendo a nuestras familias. Hoy, la pandemia nos ha puesto grandes desafíos, gobernador, desafíos de toda índole, desafíos desde lo sanitario para enfrentar las situaciones que el mundo y este virus COVID nos pone en juego, necesarios y enfrentar cuestiones como la violencia frente a las cuarentenas, necesario vemos también enfrentar algunos egoísmos, pero queremos apelar a las buenas intenciones de todos, a la comunidad que necesita superar esta instancia, reconstruir una provincia y terminar con la violencia en todos sus sentidos. La violencia que se ejerce no solo a las mujeres, sino la violencia que se ejerce permanentemente en todos los espacios. Es hora de empezar a respetarnos, empezar a construir y dejar de lado la angustia del dolor. Es hora de que estas comunidades sean cada vez más humanas y tengan las herramientas necesarias. Y aquí está un gobernador, una ministra y una vicegobernadora, dispuestos a acompañar estas políticas, pero no solo dispuestos a acompañarlas e implementarlas, sino a financiarlas. Porque el Estado, cuando financia las políticas, las está poniendo en marcha y en acción. Y esa es la verdadera protección hacia los sectores más vulnerables. Hoy la violencia de género en nuestra provincia empieza un nuevo camino y lo empieza junto a los 135 intendentes, pero fundamentalmente lo empieza junto a los 17 millones de bonaerenses y bonaerenses, junto a un gobernador, a una ministra y a una vicegobernadora que están dispuestos a cambiar la historia que tantas deudas tiene con las cuestiones de violencia de género. Así que hoy comenzamos un camino, pero aún hay que recorrer muchísimo. Y estoy segura de que lo vamos a hacer todos juntos. Muchísimas gracias, gobernador. Muchísimas gracias, ministra. Y a la comunidad, a los bonaerenses, a las bonaerenses, decirles que de verdad aquí estamos para cuidarlos y para enfrentar la violencia de género que tanto tiempo hace que se merecía estas políticas públicas para desarrollar en nuestra provincia. Muchas gracias, señora vicegobernadora. Acto seguido y a modo de cierre de esta importante jornada, vamos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buen día a todos. La verdad que con enorme satisfacción, con alegría y además con emoción, en una época tan complicada como la que nos hace vivir la pandemia, estamos hoy lanzando este programa, Comunidades sin Violencias. Es un programa que creo que hay que destacar por varios motivos. El primero de ellos tiene que ver con un desarrollo histórico que ha tenido la intervención de este gobierno provincial en las cuestiones de género. Nosotros iniciamos el gobierno modificando la estructura ministerial, dándole jerarquía
de ministerio, nuestro Ministerio de las Mujeres, de Políticas de Género y Diversidad Sexual, y nombrando a Estela, ministra, y a todos sus colaboradores y colaboradoras, generando realmente una novedad, un hito en la historia de la provincia de Buenos Aires con respecto a las políticas vinculadas al género. Me parece que esa decisión, si bien fue reconocida, fue festejada, fue simplemente un primer paso, fue un gesto, fue un cambio de organigrama, fue la aparición en conjunto con la decisión de Alberto Fernández de crear un Ministerio Nacional, una decisión significativa, trascendente, pero simplemente un paso. Podía haberse quedado en lo gestual. Pero ya el mismo día en el que dimos origen a este ministerio, el que lo pusimos en funciones, sabíamos que había una tarea, una escalera que ir subiendo y remontando para que quedara no simplemente en lo gestual, sino en lo efectivo, en lo real, la aparición del Ministerio de las Mujeres en la provincia de Buenos Aires. Y eso implicaba muchísimas cosas. Saben ustedes, o tal vez no tanto, que crear un ministerio es un acto administrativo, pero darle realidad y darle materialidad es un trabajo de todos los días, que tiene que ver con reacomodamientos dentro del propio gobierno. Lo decíamos y lo quiero mencionar porque era un ministerio que no tenía computadoras, escritorios ni edificios. Era un ministerio virtual, imaginario de alguna manera. Había que convertirlo en algo real y eso es algo que implica un trabajo fuertísimo de la ministra, de su equipo, pero también un reacomodamiento al interior del gobierno. Ha trabajado todo el gobierno para que hace poquitos días pudiéramos hacer una reunión de gabinete por primera vez en un edificio nuevo, precioso, que se destinó al Ministerio de las Mujeres. Pero no solo eso, sino que había que reorganizar muchísimas líneas de trabajo que estaban dispersas en toda la estructura del gobierno para darles una centralidad y la importancia que nos marcamos como objetivo. Yo lo digo siempre y lo repito hoy. Hace falta que el Ministerio de las Mujeres trabaje no solo de cara a la comunidad, sino al interior del propio gobierno. Era necesario que en todas las áreas y en todos los demás ministerios donde tenemos no solo una vicegobernadora, sino también ministras. Pero no alcanza con esos gestos, sino que hace falta que absolutamente todas las políticas que lleva adelante el Estado provincial incorporen una perspectiva, una mirada de género, en todas las áreas, en lo productivo, en lo cultural, en lo turístico, en la seguridad, en la salud, en la educación. No alcanza con decirlo, hay que hacerlo. Y eso creo que es un trabajo. Yo cuando di por inaugurado este ministerio dije que yo era un gobernador que estaba haciendo también una introspección con respecto a la cuestión de género. Una deconstrucción, dije en ese momento, pero me parece que hay que pasar de la deconstrucción individual a la construcción de políticas de Estado. Y me parece que ahí está lo que tenemos que hacer como gobierno puertas adentro, lo acabo de decir, incorporarle una mirada de género a todas las políticas del gobierno de la provincia, de esa instancia también complementada y simultánea con políticas de cara a los y las bonaerenses. Hace algún tiempo Estela me trajo una lista, una planificación de políticas desde el Ministerio y creo que venimos hablando de esto desde el primer día del gobierno, pero había una línea de trabajo que para nosotros era fundamental y que se vio, si se quiere, de alguna manera dilatada por las urgencias de la pandemia, pero que hace poco resolvimos que más allá de la pandemia
era necesario y urgente ponerla en marcha, que era el trabajo del gobierno provincial en conjunto con cada uno de los gobiernos municipales, de las administraciones locales. Entonces, este programa de Comunidades sin Violencia es una forma de darle despliegue territorial a las políticas provinciales de nuestro ministerio y de nuestro gobierno. ¿Cómo darle un despliegue territorial? Consiguiendo que en cada uno de los 135 municipios las líneas de trabajo que hemos establecido puedan cobrar cuerpo, cobrar forma y ponerse urgente y rápidamente a funcionar. Hoy este programa cuenta con 3 líneas que ya explicó Estela, pero que yo quiero sintetizar. Cada uno de los gobiernos municipales, seguro, está haciendo algo, está teniendo acciones vinculadas a las políticas de género. Pero ahora nosotros hemos establecido 3 líneas de trabajo que van a contar según las necesidades, las particularidades, el grado de avance que haya en cada uno de los municipios, va a contar también con financiamiento provincial. Una tiene que ver, la primera, con el fortalecimiento de dispositivos municipales de atención a las violencias por razones de género. Esto tiene que ver, por un lado, con la conformación de equipos técnicos multidisciplinarios que estén trabajando estas problemáticas, que además le agrega Estela, su ministerio, su grupo de trabajo, le agrega una mirada tan amplia que incluye también la prevención y atención de los varones que ejercen esa violencia. A veces abierta, a veces explícita y a veces implícita e imbricada y perdida tal vez en las prácticas cotidianas, más nimias. ¿No? El machismo se cuela a veces sin quererlo y a veces sin verlo en muchísimas prácticas de lo cotidiano, de lo familiar, pero también de lo comunitario y de lo político. Así que es ahí donde tenemos una línea de trabajo. Una segunda línea que tiene que ver con el equipamiento y la funcionalización, ya lo explicó la ministra, de los hogares de protección integral y también de las casas abiertas. Hay veces que la violencia de género llega a un extremo donde se requiere tener algún lugar físico donde se pueda apartar a quienes sufren la violencia, que puede ser, obviamente, las mujeres, pero eso implica todo el hogar, a los niños y niñas, a los chicos y chicas que están a veces sometidos al calvario de estas situaciones de violencia y que ya no dan más y hace falta, más allá de todo el trabajo que se hace, a veces apartar y extraer a quienes la están sufriendo de ese hogar. Ahí tienen que aparecer estos hogares de protección integral, estas casas abiertas que le permiten a las mujeres tener una estadía por fuera de esas situaciones de violencia. Fortalecer también esa línea. Y por último, una línea que a mí cuando Estela me la contó me pareció fundamental y que es una línea de trabajo que tenemos, pero que requiere recursos y requiere una planificación y un cronograma para fortalecer este trabajo, que es la construcción de líneas de acceso al trabajo. Esta es una de las cuestiones más complicadas y más trágicas de la violencia de género ejercida en todos los niveles de la sociedad. Estas cuestiones inexplicables desde el punto de vista del sentido común. ¿Por qué cuando un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo se le paga más al hombre que a la mujer? O en el extremo, ¿por qué hay quienes no pueden construir su independencia y sobre esa independencia construir su libertad de tomar decisiones porque simplemente no tienen acceso a un trabajo digno y bien remunerado por el solo hecho de ser mujeres o de ser minorías? Entonces necesitamos trabajar en esas líneas
de capacitación, de formación laboral. Son las líneas más importantes para la transformación estructural. No es atender ahí donde está una urgencia, una emergencia, sino permitirle y darle las herramientas para construir la igualdad de género, de oportunidades. Y me parece que estas 3 líneas las podemos formular desde el gobierno provincial, pero se van a hacer carne de la realidad de la provincia en tanto y en cuanto se lleven adelante en cada uno de los 135 municipios, a los que invito a formar y jerarquizar, también como hemos hecho a nivel provincial con el Ministerio de las Mujeres, también en cada municipio darle jerarquía, la mayor jerarquía posible a sus áreas, que todos las tienen, de trabajo en política de género. Necesitamos que se note la diferencia. Y la verdad es que la pandemia, lo decimos siempre, exhibió, como toda crisis, ¿no? Exhibe lo mejor y lo peor. Mostró, visibilizó situaciones de extremada solidaridad, generosidad y entrega en muchísimos, en millones de bonaerenses. Pero también mostró lo peor, situaciones realmente miserables, espantosas, de quienes en el marco de las condiciones en las que tenemos que vivir, perseguidos por un virus que mata, emplearon su tiempo en lugar de construir, de ayudar y de cuidar, a mostrar facetas deplorables, espantosas. Y esto pasó también con las violencias de todo tipo, particularmente con la violencia de género. Hemos recibido llamados, hemos estado asistiendo junto con los gobiernos municipales a quienes sufrieron este tipo de hechos. Pero bueno, nos toca vivir la pandemia sirvió para visibilizar más condiciones de vida, situaciones de violencia, entonces yo creo que es absolutamente oportuno lanzar este programa que fortalece nuestra línea de trabajo provinciales en coordinación y articulación con los intendentes e intendentas, que son los que tienen la llegada territorial directa a los 17 millones de bonaerenses. Así que hoy es una ocasión también, y lo dije recién, nos toca vivir momentos absolutamente fuera de programa, inesperados, históricamente sin precedente. Como gobierno de la provincia de Buenos Aires, la respuesta la queremos dar en todos los planos, no solo poniendo una cama de terapia intensiva y un respirador, no solo dando elementos de protección a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que lidian todo el tiempo con la enfermedad directamente, no solo dando asistencia en conjunto con el Gobierno Nacional a los que por esta situación les toca pasarla mucho peor en lo económico y en lo social y en lo afectivo, sino también en esa mirada integral, como lo hemos hecho cada vez que tuvimos que desembarcar en un barrio, en un lugar donde la pandemia azotó a nuestros ciudadanos y ciudadanas, tener un enfoque integral que implique también la asistencia psicológica, el acompañamiento, la asistencia en temas de violencia, también de género. Así que en esa mirada integral, en la pandemia, lo que queremos mostrar es la mirada integral que tenemos fuera de la pandemia, lo que estamos construyendo para después de la pandemia. Entonces, este programa atiende urgencias, pero se propone también llevar adelante una transformación de fondo y estructural en la provincia de Buenos Aires, en sus formas culturales, en su machismo. Tenemos que ir trabajando por una sociedad mejor y una sociedad distinta. Y ahí también, porque se habló mucho de la palabra libertad. Entonces quiero hacer una muy breve reflexión que no es polémica,
Simplemente una reflexión sobre esa palabra. La verdad que aquel que le toca tener coronavirus, contagiarse y enfermarse, a veces tiene que pasar un tiempo internado. Le vamos a pedir y vamos a lanzar cada vez más medidas para que esté un tiempo aislado. Ese aislamiento es la mejor expresión de la libertad. Porque ¿qué libertad podemos aspirar si el Estado te abandona, si el Estado no acompaña, si el Estado no asiste, si el Estado no indica, si la sociedad organizada no da una respuesta a una situación tan dramática, tan novedosa? ¿Qué vamos a mandar a todo el mundo a leer en Internet cómo hay que cuidarse? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el que tenga los recursos se pueda aislar y quedarse en su casa porque no necesita una asistencia del Estado? El Estado argentino se ha dedicado a pedirle a la sociedad un esfuerzo para cuidarse, para cuidar a los demás y para que también lo podamos cuidar nosotros. Y ese esfuerzo vino acompañado con medidas de asistencia, siempre insuficientes, porque la verdad que ya veníamos de una crisis formidable. Yo no sé qué tiene de libertad endeudarnos a 100 años. Pero sí sé cómo se realiza la libertad cuando se nos dan más instrumentos, más oportunidades, cuando nos dan mayor posibilidad de cuidarnos entre todos y entre todas. Yo veo ahí, con un Estado presente, una expresión de la libertad. Porque si no, con la desigualdad subyacente, con lo que existe, con lo que estructuralmente, dejar que cada uno haga lo que quiera o lo que pueda es injusto. Porque algunos tienen más acceso a información, a recursos, a posibilidades. Algunos tienen una prepaga, algunos tienen un trabajo que le proporciona una obra social y algunos no lo tiene. Y tenemos que garantizar iguales posibilidades o lo más parecido a esa igualdad de oportunidades a través de políticas de Estado, que garantizan una libertad con responsabilidad. No es libre aquel que contagiado se saca el barbijo y sale a contagiar a todo el mundo, sino que está infringiendo una norma de cuidado y de solidaridad que le pedimos absolutamente a todos. Así que son reflexiones que no tienen más interés que volver a decir lo mismo. Este Estado de la provincia de Buenos Aires va a poner en un momento tan dramático y tan trágico como el de la pandemia todos los recursos en conjunto con los 135 municipales para que seamos libres de no enfermarnos. La libertad que necesitamos hoy es la libertad del coronavirus, la libertad de la enfermedad y sobre todo, como dice Alberto, la libertad de no morirnos. Y para eso necesitamos un Estado presente, respetando absolutamente a todo el mundo, asistiendo absolutamente a todo el mundo y poniendo todo de sí para que esta situación tan penosa y tan dramática no genere más desigualdad que la que había antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador, y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todos y a todas, muchas gracias y muy buenos días.